Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a Cuida tu mente. Yo soy Luis Raúl Domínguez. Y yo soy Grecia Tovar y el día de hoy nos acompaña Lorena Vázquez Ordaz. Lorena es ejecutiva, enérgica, apasionada y conocedora con más de 25 años de experiencia en liderazgo, en gestión, desarrollo de negocios, planificación estratégica, empoderamiento de las mujeres, planificación participativa, promoción de políticas públicas, tecnologías de la información, así como capacitación y gestión de personal en organizaciones internacionales descentralizadas y con múltiples sitios. Lorena actualmente es la directora general del Parque Ecológico Chipinque y el día de hoy vamos a hablar de la conexión entre la naturaleza y el bienestar emocional. Y nos da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy para hablar de esta relación entre la naturaleza y el bienestar emocional. Y qué mejor que alguien que está al frente de un parque ecológico. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias, muchos saludos a su auditorio y me encanta estar aquí el día de hoy con ustedes para compartir de algo que yo disfruto todos los días. Lorena, muchas gracias por tu visita al podcast y muchísimas gracias por venir a hablarnos de este tema que creo que no habíamos tocado antes en el podcast y es muy relevante y creo que de mucha coyuntura en este momento. Y quisiera empezar con la primera pregunta que tenemos para ti. Se ha demostrado pues últimamente que el contacto con la naturaleza reduce los niveles de cortisol, como seguramente lo has visto en algunos estudios. Por ejemplo, uno de la Universidad de Michigan encontró que al pasar 20 minutos en un entorno natural podemos disminuir significativamente el estrés. ¿Cómo definirías tú esta parte, Lorena, de la conexión entre la naturaleza y el bienestar emocional? ¿Qué nos puedes hablar un poco también de esto? Fíjate que me encanta que se esté dando el espacio para poder hacer esta conexión, que no todo mundo lo tiene así de claro, ¿no? Que la naturaleza tiene que ver con nuestro bienestar emocional. Hay países que ya lo tienen muy clarito, como Canadá, que lo han puesto incluso ya como medicina preventiva. Entonces, para mí la naturaleza tiene que ver con salud, bienestar y es una medicina natural. Entonces, es algo que es fundamental para la vida diaria y que, pues desafortunadamente, en nuestro modo de vivir en las ciudades acelerado y urbanizado, pues se vuelve un reto, ¿no? Y es tan así que, mira, ahorita en esto que ustedes compartían, en todas las décadas, perdónenme, ojalá fueran décadas, van a ser décadas pronto, pero en todos los años que llevan, ya ustedes no habían tocado este tema y es algo que nos muestra por dónde anda la sociedad en general, ¿no? Y una de las tareas de tener espacios como el Parque Ecológico Chipinque, que tengo el honor de dirigir, pues es precisamente hacer un espacio que te permita tener estas conexiones y que podamos acercar cada vez más la naturaleza a las personas. La naturaleza está en todos lados, pero se nos olvida y hoy las personas pasamos 90% de nuestro tiempo encerrados y sin poder tener esta oportunidad de estar al aire libre y todos los beneficios que esto da. Entonces, lo maravilloso es que hoy se está haciendo cada vez más este vínculo y que se está tomando como una manera de tener y afrontar salud preventiva. Y sí, fíjate, Lorena, tenemos 10 temporadas y este es el primer episodio en el que hacemos la conexión entre el bienestar y la naturaleza. Y te quiero platicar que en la audiencia de este podcast tenemos gente que se conecta no solamente en Monterrey o en México, sino en algunos países de América Latina y que van en rangos de edades entre los 18 y los 40, 45 años. Entonces, para ellos me parece muy interesante que nos platiques un poquito del Parque Ecológico Chipinque. Quienes no son de Monterrey quizá tengan curiosidad en qué consiste, de qué tamaño es, dónde se encuentra ubicado. Excelente y bueno, y muchos saludos para todas las personas que nos escuchan fuera de México. El Parque Ecológico Chipinque está en el noreste de la ciudad de México y está cubierto por la Sierra Madre Oriental precisamente y parte del Parque Ecológico Chipinque está dentro de un área natural protegida muy grande que se llama Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que tiene 180,000 hectáreas y Chipinque es el 1%, son solamente 1,800 hectáreas que tenemos para proteger y cuidar como una reserva natural.
Lo que la mayoría de las personas fuera de Monterrey no saben es que es muy cercana a la ciudad. Para mí todavía me vuela la cabeza, yo soy originaria de Ciudad de México y la primera vez que tuve oportunidad de subir a Chipinque, me fui de espaldas de que en 15 minutos ya estábamos en el bosque, en la montaña, desconectada de la parte urbana, y la verdad que Chipinque como parque ecológico, pues es un espacio bien importante para la ciudad, primero por todos los servicios ambientales que ofrece. Yo le digo a las personas, vengas o no vengas a Chipinque, lo visites o no, Chipinque está trabajando para ti. ¿Por qué? Porque estamos limpiando el aire, filtramos el agua, ayudamos a regular la temperatura y bueno, todos los servicios ambientales que las áreas naturales dan. Pero lo segundo más importante es que también tenemos espacios para que tú puedas venir y recorrer y hacer lo que más te gusta, tanto como en la parte de deporte, como a lo mejor en la parte de fotografía, de observación de aves, incluso obviamente senderismo, ciclismo de montaña, y quienes son más aventureros, pues subir a 4 cumbres que tenemos. Hay un desnivel más o menos como de 1,200 metros de la entrada hasta las cumbres, y es un espacio increíble, rico de biodiversidad. Nos gusta pensarlo como un museo viviente de la biodiversidad representativa terrestre del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Hay aproximadamente el 75% de representatividad. Tenemos registradas más de 1,000 especies aquí, de las cuales 59 están en peligro o riesgo de extinción. Y para nosotros, pues dentro de todo este disfrute que buscamos que las personas tengan, pues la verdad es que ahora sí que el detrás de cámaras que casi nadie ve es que estamos haciendo una labor diaria de conservación muy importante, y más ahora que pues estamos viendo los estragos del cambio climático. La verdad es que estamos cada día, el equipo y yo, entusiasmados y felices de seguir construyendo un espacio único que sea un refugio para las personas de la vida acelerada y del estrés, pero también un refugio para las especies, un refugio climático. Claro, Lorena, ahorita podemos dejar aquí las redes sociales del parque para que también las personas que nos escuchan puedan visitar. Y a mí me gustaría preguntarte justamente desde esta experiencia que comentas y como esta vivencia que tienes con tu equipo en el mantenimiento del parque, ¿cuáles son las actividades que tú has visto que tienen un mayor impacto en la reducción de la ansiedad y el estrés o que también las personas disfrutan muchísimo al hacerlas? Caminar es la primera, es la más sencilla, es la más fácil, no tienes que tener equipo, no tienes que, un equipo especial pues, no tienes que estar en la supercondición. Entonces el senderismo es una actividad que ya está también súper comprobado, te ayuda a reducir el estrés y baja toda la parte de preocupación, ¿no? Con el que llega uno, y hacerlo a diferentes ritmos, en diferentes senderos, en este caso dentro de Chipinque, bueno, o en parques incluso donde cercanos a donde vives. Ese es un gran poder, es un super poder que no utilizamos desafortunadamente, pero esa es una de las actividades. Las otras, hay una justamente corriente que ya tiene un tiempo que se desarrolló en Japón, que se llama, bueno, en español le han puesto baños de bosque o Shinrin-yoku, que esta práctica pues está hecha para que tú puedas crear de una manera muy pausada, muy relajada, una conexión bien profunda con la naturaleza, en la que incluso pues tengas experiencias sensoriales, y con esto se ha demostrado que logras disminuir tus niveles de cortisol hasta un 16%, ¿no? En tan solo 15 minutos. Ahora hay prácticas que pueden ser de 1 hora. Entonces, imagínate, por eso mucha gente incluso le llama terapia, porque es venir a hacer como una terapia, que en vez de que te tomes medicina o que estés haciendo terapia física o terapia de salud mental, esta es una manera muy integral de devolverle a tu cuerpo esa capacidad y esa habilidad de sanarse. Qué interesante todo esto que nos ayuda muchísimo a reducir los niveles de ansiedad
y ahora con todo el problema que tenemos de depresión y esta epidemia de salud mental, increíble cómo es la montaña que tenemos al lado de la ciudad, puede ser de gran beneficio y sobre todo en este mundo que está tan lleno de pantallas, de trabajo en oficina, mucha exposición a luz azul. Yo te puedo platicar una experiencia personal que de hecho me tocó vivir una experiencia team building ahí, que nos fuimos a la M y la verdad es que fue renovador y creo que el hecho de conocer dónde tenemos acceso a estos parques naturales en nuestras comunidades, pues se vuelve súper importante. Aunque por el otro lado también, de pronto escuchamos que muchas personas piensan que conectar con la naturaleza requiere de hacer grandes cambios en el estilo de vida. ¿Y tú qué consejos prácticos nos podrías dar para poder tener un primer acercamiento a la naturaleza y convertirlo en parte de la rutina diaria sin tener que salir de la ciudad? No, me encanta porque sí, exacto, lo que te decía, la gente piensa que hay que irse de vacaciones, ¿no? Para estar en contacto con la naturaleza. Y yo empezaría por recordarnos que nosotros somos naturaleza. Entonces, a veces decimos, voy a ir a conectar con la naturaleza y más bien es desconectarte de la ciudad para reconectarte, ¿no? Es bien importante hacer eso. Y empieza desde casa, o sea, creo que es bien importante rodearnos de plantas, de flores, si tienes oportunidad de tener un pequeño jardín, pues árboles. Hoy, por ejemplo, el hecho de que en la región que vivas es muy importante investigar cuáles son las plantas nativas que puedes tener ahí y si son polinizadoras todavía mejor, porque eso va a atraer obviamente pues a diferentes mariposas, aves, abejas, obviamente, pero se genera, hay casos donde casi en 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, puedes detonar ahí inmediatamente un pequeño bosquecito o parque, porque depende de lo que plantes, vas a ir haciendo que la biodiversidad se active. Entonces, tener plantas polinizadoras siempre son como que lo ideal y ves muchísimo movimiento. También ubicar dónde están los parques cercanos a tu casa y pasar 20 minutos al día, 30 minutos al día, pero si lo que recomiendan los expertos es que durante la semana puedes acumular al menos 2 horas en diferentes segmentos y eso obviamente va mejorando tu salud mental, ¿no? Como que hacer esta disciplina de salir, caminar o si no tienes un parque cerca, bueno, buscar dónde hay zonas arboladas, a veces son camellones, ¿no? Pero eso te va generando que te puedas ir reconectando con la naturaleza. Y si aún así, por lo que sea, no puedes, bueno, pues también hoy tenemos aplicaciones que te ayudan mucho con los sonidos naturales, que te ayudan a crear este entorno que también tú puedes tener aceites esenciales que te pueden ayudar a generar como que esa conexión con la naturaleza mientras escuchas los sonidos y bueno, pues eso te va a ir generando como que esta parte de conexión, ¿no? Pero ahí afuera hay naturaleza. Qué interesante, Lorena, la parte del aceite esencial, que la verdad nunca lo había pensado, pero tiene todo el sentido del mundo ahora que lo pensamos. Y creo que tiene también mucho que ver, no sé si estés de acuerdo, pero con el tema de la atención plena, ¿no? Como esta parte de estar presente en el momento, porque podemos estar en un lugar arbolado, pero mira, ni cuenta nos damos por estar en el celular, ¿no? ¿Cómo consideras esta capacidad de poder, o sea, más bien, cómo influye esta parte de la atención plena en que recojas esos beneficios de la naturaleza, en que le saques provecho como a ese momento que tienes en contacto con el exterior? Es súper importante esto que tú mencionas porque las distracciones están en cada segundo, empezando por nuestro celular, ¿no? Entonces sí, creo que es como hacer un pequeño detox digital en el que tú te pongas, como cuando uno empieza la práctica de meditación, que te dicen, bueno, empieza 5 minutos y tu cerebro está en todos lados menos en meditar, pero es ir desarrollando un músculo, en este caso, orientado a tu atención. Entonces deja el celular un ratito y porque de verdad luego no nos damos cuenta qué tan adictos estamos y no tener el celular nos genera más estrés para algunas personas, pero es empezar así, ¿no? Asegúrate que te puedan ubicar o pues, si es algo que estás en una tarea que demanda que de veras tengas atención, asegúrate de darte ese espacio y tener alguien que esté atendiendo lo que tú normalmente atiendes para que puedas estar plenamente ahí y empezar así 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, hasta ir aumentándolo
pero sí requiere de ir soltando esa necesidad de estar conectado y solamente respirar. Es maravilloso, por ejemplo, hay ciudades que pues todavía como Monterrey, que tenemos vida silvestre alrededor y yo me maravillo de toda la cantidad de aves que escucho en las mañanas, que me despiertan, a veces me siento de vacaciones, de verdad, porque te repito, como era de Ciudad de México, esos sonidos los tenía vinculados con vacaciones y aquí es diario, entonces lo considero un privilegio para mí el que me despierten todos los cantos de las aves, el salir a caminar al parque y ver, además de aves, pues incluso tenemos por ahí pasa uno de los arroyos, escuchar y ver el arroyo. Creo que eso es algo que en el día a día, en tener esa atención y no estar pegada a mi teléfono, descubro árboles que nunca había visto el detalle, depende del mes en el que estemos, pues tiene otro tipo de florecita, a lo mejor le sale la frutita, y sabes que está comprobado que muchos o sea, por ejemplo, cuando vamos creciendo y que pasamos tiempo con la naturaleza, la infancia es capaz de empezar a entender problemas complejos solamente de aprender a observar la naturaleza. Y hoy estamos viviendo un trastorno de déficit de naturaleza en la infancia que tenemos que de veras seguirlo visibilizando, seguir invitando a las familias hacer ese esfuerzo de ir a que los niños y las niñas puedan jugar en la naturaleza y sentir, ¿no? En fin, creo que mucho de lo que estamos hoy viviendo viene por esa ausencia de observar, de conectar y de entendernos como parte de, ¿no? Qué interesante, Lorena, y qué inspirador esto que nos comentas. Sin duda eres toda una embajadora de esta situación que tenemos para reducir el déficit de contacto con la naturaleza. Y fíjate que yo he aprendido muchísimas cosas que nos has comentado, donde, por cierto, me hizo recordar algo que comenta mucho el doctor Andrew Huberman de la Universidad de Stanford, en donde habla mucho de 5 acciones muy básicas que tiene que tomar en cuenta todo ser humano para la salud, para el estar bien, para la salud mental. El sueño, sin duda, el movimiento, que lo tenemos el acceso aquí en el parque, la nutrición, por supuesto, el sol, el contacto de la luz solar y de esos fotones que entran en tus pupilas, y las relaciones humanas. Entonces yo creo que de aquí, de estos 5, al menos 3 o 4 se pueden explotar muy bien ahí en el parque. Y con esto en mente, nos gustaría para la audiencia y para cerrar también el episodio, un reto sencillo que nos pudieras poner para que esta semana se pueda acercar la gente a la naturaleza y puedan experimentar estos beneficios de los que nos has hablado. Ay, me encanta, ¿no? Está padrísimo ahora que a todo el mundo le gusta hacer retos. Me encanta el reto de 20 minutos en la naturaleza, como les decía. Creo que yo los invitaría a que hagan ese ejercicio. 20 minutos para muchos puede ser nada, para muchos es un gran reto. En que salgan esta semana a pasar al menos un día, ese es el reto, en contacto con la naturaleza, en la atención plena, ya sea caminando por el parque, a lo mejor salir y comer al aire libre, ¿no? A veces donde estás, insisto, nos encerramos y a veces terminamos comiendo en nuestro escritorio. Entonces, no, sal y eso que de todo vas a comer, pues hazlo al aire libre. A lo mejor encontrar un árbol y sentarte debajo y empezar a escuchar, a respirar, a ver qué estás oliendo y si puedes, pues a lo mejor hasta meditar si te animas. También, como les decía, que yo practico en las mañanas, observar a los árboles y a las aves. Hay aves increíbles que luego ni las vemos. Para empezar, yo he tenido que hacer eso. O sea, escuchar dónde están cantando, ya voy rastreando hasta que las encuentro, ¿no? Y vas desarrollando el ojo. No, ahora ya soy fan, ahí me llevo, bueno, del celular ya he encontrado cómo irle tomando fotografías y la verdad que ahora ya la observación de aves es algo que me encanta. Y pues al final de la semana yo los invito a que también empiecen, si tienen oportunidad de escribir un journal, un diario de qué están sintiendo, o sea, cuál es la diferencia de estar un día sin haber conectado esos 20 minutos con la naturaleza y un día en los que sí lo hicieron, en cómo se sintieron con más estrés, menos estrés.
Y bueno, pues ese es mi reto, ¿no? Digo, mi invitación a este reto y a que eso es la primera semana y luego que se sigan y se lleven a alguien. Y así ir haciendo una cadena de conexión por la naturaleza. Ay, qué padre esparcir toda esta práctica de contacto con la naturaleza. Lorena Vázquez Ordaz, directora general del Parque Ecológico Chipinque en Monterrey. Muchas gracias por habernos acompañado. Insisto, aprendimos muchísimo de todas estas cosas que nos estuviste platicando y creo que nos diste ideas para muchos episodios nuevos. Entonces, seguramente pronto seguiremos en contacto. Grecia. Gracias, Lorena, por tu participación, por darnos esos tips tan valiosos y pues invitamos a toda nuestra audiencia de Monterrey a visitar el Parque Ecológico Chipinque. Gracias y nos vemos en la próxima. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller. Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar. Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Seguro. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.